Durante más de una década, su voz fue sinónimo de éxito, peligro y rebeldía. Gerardo Ortiz, el ídolo de una generación, el mismo que llenaba estadios con sus corridos osados y letras provocadoras, ha pasado de ser el rey de la música regional mexicana a convertirse en una figura central de uno de los escándalos más sonados del entretenimiento latino. Pero, ¿cómo fue que un artista, aparentemente en la cima del mundo, terminó confesando su culpabilidad en un caso federal en los Estados Unidos relacionado con uno de los carteles más temidos del planeta? Esta no es solo una historia de fama y música, es una crónica de advertencias ignoradas, relaciones peligrosas y una red de intereses que se extendía desde escenarios brillantes hasta los rincones más oscuros del crimen organizado. De ídolo a investigado. Los primeros indicios, nacido el 5 de octubre de 1989, en Pasadena, California, Gerardo Ortiz, nombre real César Gerardo Ortiz Medina, parecía destinado a la gloria desde joven. Su estilo rompía esquemas, hablaba sin filtros del mundo que lo rodeaba, y su imagen de chico malo encantaba tanto como incomodaba. Pero con el éxito, también vinieron los rumores. Desde hace años, sus detractores lo señalaban por sus supuestos vínculos con figuras del narco, aunque nada se había confirmado hasta ahora. En enero de 2025, a los 35 años, Ortiz se declaró culpable ante un tribunal federal en EEEUU por violar la ley Kingpin, una legislación diseñada para cortar cualquier relación financiera con organizaciones criminales. Y lo más impactante, admitió haber participado en conciertos organizados por promotores ligados directamente al cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más sangrientos y poderosos del hemisferio. Jesús Pérez Alvear, el hombre detrás del telón. Para entender cómo cayó Gerardo Ortiz, hay que hablar de un nombre clave: Jesús Pérez Alvear, conocido en el mundo del espectáculo como uno de los grandes promotores de peleas de gallos y eventos musicales en México. Pero para las autoridades estadounidenses era algo más: un engranaje en la maquinaria del CJNG. En 2018, Ortiz y su equipo firmaron una alianza con Pérez Alvear para realizar una gira por diversas ciudades mexicanas. Lo que parecía un negocio rentable terminó siendo una trampa legal. El FBI ya había identificado a Pérez Alvear como un colaborador del narco y advirtió expresamente a Ortiz que cualquier vínculo con él violaba la ley estadounidense. Pero el artista, cegado por las ganancias y aparentemente confiado en su equipo, decidió seguir adelante. Las advertencias ignoradas y los vuelos en jet privado. Según documentos judiciales revelados por Rolling Stone, en abril de 2018, un músico vinculado a la discográfica Dell Records alertó a las autoridades sobre un artista que viajaba en jets privados y realizaba conciertos privados para figuras del narcotráfico. La investigación concluyó que ese artista era nada menos que Gerardo Ortiz. Uno de esos vuelos, pagado con la tarjeta de crédito de Ángel del Villar, llevó a Ortiz hasta Aguascalientes para cantar frente a una audiencia exclusiva y peligrosa. El FBI no tardó en interceptarlo en el aeropuerto de Phoenix, Arizona. Allí, agentes federales le informaron claramente que Pérez Alvear estaba bajo vigilancia por lavado de dinero y tráfico de drogas. Le advirtieron que continuar colaborando con él tendría consecuencias graves, pero la advertencia fue desoída. ¿Complicidad o ingenuidad? ¿Qué papel jugó Ángel del Villar? Otro personaje clave en esta red es Ángel del Villar, productor musical y expareja de Chiquis Rivera. Del Villar no es ajeno a los titulares, pero en esta ocasión, su aparición en las noticias fue por un motivo mucho más oscuro. Las autoridades lo acusan de facilitar y permitir que Ortiz actuara en esos eventos, incluso cuando ya existía una orden explícita para cortar todo lazo con Pérez Alvear. Ortiz, bajo la guía de Del Villar y con el respaldo financiero de Lucas Calisi, su director financiero, siguió tocando.
Entre 2018 y 2019, realizó al menos 19 conciertos en estados como Baja California, Guanajuato y Chiapas. Con cada presentación se hundía más en un pantano legal del cual ya no podría salir ileso. La caída definitiva, arrestos, cargos y confesiones. En junio de 2022, la bomba estalló. Del Villar y Calisi fueron arrestados por violar la ley Kingpin. La fiscalía reveló que sabían perfectamente con quién estaban tratando y que aún así facilitaron la relación de Ortiz con Pérez Alvear. A medida que las piezas del rompecabezas caían una a una, Ortiz quedó solo ante la ley. Finalmente, en 2025, Gerardo Ortiz se rindió ante la evidencia. No hubo juicio prolongado ni drama en la corte, solo una confesión, fría y directa. Sí, participé en esos eventos, sí, sabía con quién estaba tratando y sí, violé la ley. ¿Qué sigue para Gerardo Ortiz? La sentencia oficial aún no ha sido dictada, pero las consecuencias ya son irreversibles. Su imagen pública, que alguna vez fue sinónimo de rebeldía y poder, ahora está manchada por la sombra del crimen organizado. El mundo del entretenimiento mexicano sigue sacudido, mientras muchos se preguntan cómo alguien con tanto talento y futuro pudo haberse dejado arrastrar por decisiones tan peligrosas. Tal vez la respuesta esté en una mezcla de ambición, confianza ciega y una industria que muchas veces opera en la frontera entre la legalidad y el caos. Y mientras los fans aún procesan esta realidad, una cosa es segura: la historia de Gerardo Ortiz será recordada no solo por sus canciones, sino por el alto precio que pagó por ignorar las advertencias. La caída comenzó a tomar forma mucho antes de que él lo supiera. Detrás de las luces del escenario y los aplausos del público, Ortiz se adentró, quizás sin imaginarlo del todo, en un terreno minado, el de los negocios con personas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Y como tantas tragedias modernas, todo empezó con una advertencia ignorada. Un promotor, una advertencia y un destino sellado. En 2018, Ortiz se asoció con Jesús Pérez Alvear, conocido promotor mexicano que operaba en el circuito de peleas de gallos y conciertos. A ojos del público, Alvear era simplemente un empresario exitoso, pero para el FBI ya era un hombre bajo la lupa, presuntamente vinculado al cártel de Jalisco Nueva Generación. Las autoridades estadounidenses lo identificaron como una figura clave en el lavado de dinero a través de espectáculos musicales. Ortiz fue advertido directamente. Agentes del FBI lo interceptaron en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, para decirle que cualquier transacción con Alvear era ilegal, que hacerlo lo involucraría en violaciones a la ley Kingpin, una legislación que busca desmantelar redes criminales internacionales. Aún así, el cantante siguió adelante. ¿Por qué? Según documentos judiciales, por influencia de su socio de años, el productor Ángel del Villar. Del Villar no era un extraño en los titulares. Años atrás protagonizó una controversia mediática con Jenny Rivera, pero ahora su nombre aparece no por escándalos familiares, sino por supuestos vínculos con el crimen organizado. Los fiscales afirman que fue él quien persuadió a Ortiz para que ignorara las advertencias del gobierno. La situación alcanzó un punto de quiebre en 2024. Jesús Pérez Alvear, el mismo promotor que había estado en el centro del huracán, fue asesinado a sangre fría mientras comía con amigos en un restaurante de Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Dos individuos disfrazados de repartidores irrumpieron en el lugar y le dispararon sin piedad. Fue una ejecución, no un asalto. El mensaje era claro: los lazos con el narco no se rompen fácilmente, ni siquiera en zonas de élite. En marzo de 2025, la bomba explotó. La Fiscalía Federal en Estados Unidos anunció que Gerardo Ortiz se había declarado culpable de conspiración por realizar transacciones financieras con una persona sancionada por el Departamento del Tesoro.
Fue durante el juicio contra Ángel del Villar, en una corte de Los Ángeles, cuando el propio Ortiz, en un giro inesperado, aceptó testificar contra su antiguo mentor. En su confesión, reveló que pese a múltiples advertencias del FBI, de sus abogados y hasta de su propio director financiero, decidió seguir adelante con los conciertos organizados por Alvear, convencido por Del Villar de que todo estaba bajo control. La cooperación de Ortiz con la justicia podría jugar a su favor, pero las consecuencias aún son graves. La ley estadounidense contempla hasta 10 años de prisión y fuertes sanciones económicas para quienes violen la ley Kingpin. Aún así, los abogados del cantante insisten en que su papel fue mínimo y que nunca actuó con plena conciencia de estar involucrándose con criminales. Tras hacerse pública su declaración, el equipo legal de Ortiz se apresuró a emitir un comunicado negando categóricamente que el artista hubiera admitido conspiración. Aseguraron que simplemente está colaborando como testigo en el caso contra Pérez Alvear y que los conciertos realizados entre 2018 y 2019 fueron organizados de buena fe, sin conocimiento de que los promotores estaban en la lista negra del gobierno de EEU. Pero los fiscales no están convencidos. Señalan que Ortiz no solo fue advertido en varias ocasiones, sino que además recibió pagos millonarios por esos conciertos. Algunos de estos shows, realizados en estados como Guanajuato, Baja California y Chiapas, presuntamente sirvieron para blanquear dinero del CJNG. Fuera de los tribunales, la otra cara de la moneda es el imperio financiero que Ortiz construyó a lo largo de más de una década. Con una fortuna estimada en más de $10 millones, el cantante no solo acumuló éxitos musicales, sino también autos de lujo, propiedades y un rancho de más de 15 hectáreas a las afueras de Los Ángeles. Su Lamborghini Aventus, inversiones en bienes raíces y negocios estratégicos, lo habían convertido en una figura de ADM. Iración más allá del escenario. Pero esa imagen se tambalea. Los patrocinadores lo han abandonado. Las disqueras guardan silencio. Y sus fanáticos se debaten entre la decepción y la esperanza de una redención. Gerardo Ortiz ha pasado de ser el rey del corrido progresivo a convertirse en pieza clave de una investigación federal que desnuda las conexiones entre la música y el crimen organizado. Su caso es el más reciente y quizá el más impactante, pero no es el único. Lo que antes eran rumores en voz baja en los camerinos, hoy son realidades documentadas en tribunales. Su futuro pende de un hilo. ¿Pagará con años de cárcel? ¿Logrará reconstruir su carrera tras el escándalo? ¿O será recordado como otro talento devorado por el mundo, que lo aplaudió primero y lo traicionó después? Solo el tiempo y la justicia tendrán la última palabra. En lo profundo de las colinas cercanas a Los Ángeles, oculto entre árboles y caminos privados, se encuentra uno de los secretos mejor guardados de la estrella de la música regional mexicana. Un majestuoso rancho al pie de las montañas. De acuerdo con el programa El Gordo y la Flaca de Univisión, esta propiedad cuenta con más de 4.400 metros cuadrados de construcción, destacando un baño de mármol con jacuzzi, dignos de una película de Hollywood. Aunque inicialmente fue adquirido por una suma no revelada, tras intensas renovaciones, su valor actual se estima entre 3 y 5 millones de dólares. Una muestra palpable del nivel de vida que Gerardo Ortiz había alcanzado, hasta que todo comenzó a desmoronarse. Pero su opulencia no termina en las paredes de ese rancho. Ortiz ha sido durante años un ferviente coleccionista de autos de lujo. Su garaje, más parecido a una galería de superdeportivos que a un espacio funcional, alberga verdaderas joyas de la ingeniería automotriz. Entre ellas, un imponente Rolls-Royce valuado en más de 6 millones de pesos mexicanos, que descansa en Culiacán como símbolo de poder y sofisticación. Este vehículo, con motor V12 de 6.7 litros y 650 caballos de fuerza,
es apenas el comienzo de una lista impresionante. También figura un Lamborghini Aventador, con un valor estimado de $446,000, alrededor de 7.6 millones de pesos, equipado con un motor V12 capaz de rugir con 780 caballos de fuerza. Le sigue un McLaren 720S, el bólido británico de $260,000, con un motor V8 biturbo de 4 litros. Y por si fuera poco, Ortiz suma a su colección 2 modelos más de Lamborghini, un Huracán de 4 millones de pesos y un Gallardo clásico de 2.2 millones, cada uno con motores que parecen haber sido diseñados para desafiar las leyes de la física. Con esta riqueza deslumbrante y una carrera colmada de éxitos, nadie hubiera anticipado el giro oscuro que marcaría su futuro. Tras declararse culpable en un caso federal en Estados Unidos por conspiración y vínculos con promotores asociados al crimen organizado, el brillo de Ortiz comenzó a desvanecerse. Hoy, enfrenta la posibilidad de una larga condena y su destino pende de un hilo: el atentado que lo marcó para siempre. La historia de Ortiz no se puede entender sin remontarnos a uno de los episodios más trágicos de su vida: la emboscada de 2011. Fue una noche que cambió todo. Gerardo, ya entonces un fenómeno en la música de corridos, acababa de ofrecer un show en un palenque en Colima. Mientras él y su equipo regresaban, su camioneta fue interceptada por sicarios armados. Lo que siguió fue una ráfaga de violencia que terminó con la vida de su chofer, Abel Valle Rosales, y de su representante, Ramiro Caro. Ortiz sobrevivió milagrosamente. El vehículo se estrelló y, entre la confusión, él logró escapar con vida junto a su padre y otro acompañante. Durante horas, su paradero fue un misterio. Finalmente, fue encontrado por las autoridades, ileso, pero visiblemente conmocionado. Ortiz se negó a hacer declaraciones oficiales, alegando que temía por su vida. Fue un silencio que dijo mucho más de lo que sus canciones podían contar. Y ese no fue un hecho aislado. Apenas 10 días antes, el cantante había sido víctima de otro intento de ataque, esta vez en un club nocturno de Mazatlán, Sinaloa. Aunque salió ileso, muchos interpretaron aquel incidente como una advertencia clara de que algo grande se avecinaba. La violencia parecía seguirlo como una sombra, y su decisión de continuar cantando narcocorridos lo mantenía en el ojo del huracán. El escándalo de Fuiste Mía, arte o apología. Pero si hay un momento que sacudió no solo su carrera, sino la conciencia pública, fue el lanzamiento del video musical Fuiste Mía en 2016. En el clip, Ortiz interpreta a un hombre celoso y violento que descubre la infidelidad de su pareja y decide vengarse de forma brutal. La historia, que incluye escenas de secuestro, asesinato y fuego, una escalada alarmante de feminicidios. La controversia no se limitó al debate mediático. El gobierno intervino. Las autoridades de Jalisco iniciaron una investigación al descubrir que el video había sido grabado con recursos públicos, incluyendo patrullas policiales y una propiedad incautada por la Fiscalía, todo sin autorización. A pesar del escándalo, Ortiz defendió su trabajo con uñas y dientes. Esto es ficción, es una historia como la que ves en las telenovelas o en una película. ¿Por qué no puedo hacerlo en un video musical?, afirmó en entrevistas. Pero la presión fue demasiada. El video fue censurado y Ortiz se vio forzado a enfrentar las consecuencias legales y sociales de una obra que, aunque artística, tocó una fibra demasiado sensible. Gerardo Ortiz fue, durante una década, el niño prodigio de la música regional mexicana. Un artista que conquistó escenarios, acumuló fortuna y desafió las normas del género. Pero el camino que eligió y las compañías que mantuvo lo arrastraron a una realidad mucho más compleja que la fama. Hoy, su futuro está envuelto en incertidumbre. ¿Será recordado como el ícono musical que marcó a una generación? ¿O como el artista que cayó víctima del mundo que tanto retrató en sus canciones?
Solo el tiempo tendrá la última palabra. Pero una cosa es cierta. La historia de Gerardo Ortiz es una mezcla explosiva de éxito, tragedia, controversia y ambición desmedida. Y aún queda mucho por escribir. Mucho antes de llenar estadios y cosechar premios, Gerardo Ortiz fue simplemente un niño con un sueño, con la música latiendo en las venas y un micrófono imaginario entre las manos. Nacido bajo el nombre de César Gerardo Ortiz Medina en Pasadena, California, su destino parecía trazado por notas musicales incluso antes de pronunciar sus primeras palabras. Su padre, Antonio Ortiz, era un músico de corazón, de esos que llevan las melodías como segunda piel. Su madre, Cecilia Medina, entregada al hogar, supo desde el inicio que su pequeño Gerardo no era como los demás. Cuando apenas contaba con 5 años, la familia decidió abandonar las calles soleadas de California para asentarse en Sinaloa, México, una tierra donde la música regional no solo se escucha, se respira. Rodeado de bandas, guitarras, tambora y la esencia misma del corrido, Ortiz creció entre el bullicio de las fiestas populares y el eco de los palenques. Fue ahí, en la tierra de los narcos y los poetas, donde su vocación se convirtió en misión. Impulsado por su padre, Gerardo no tardó en mostrar un talento que sorprendía por su madurez precoz. A los 8 años, mientras otros niños jugaban en el parque, él grababa su primer álbum, Amor Encuentro, en el que se atrevía a interpretar corridos con una voz que ya insinuaba carácter. 2 años más tarde, lanzó un segundo disco con composiciones propias, un acto de valentía creativa poco común a esa edad. Y con La Pesadilla, su tercer proyecto grabado con una banda sinaloense, selló su presencia definitiva en el género. No era un niño prodigio, era una fuerza en formación. Todo cambió cuando, con apenas 13 años, Gerardo se trasladó a la Ciudad de México para probar suerte en Código F, un reality musical de Televisa. Fue ahí, entre cámaras y competencia, donde su nombre empezó a sonar más allá del círculo regional. Seleccionado entre los mejores 40 concursantes, Ortiz no ganó el programa, pero ganó algo más importante: visibilidad. El país entero comenzaba a descubrir a ese joven con mirada seria y voz firme. Poco a poco, su talento como compositor empezó a destacar. Sus letras no eran simples melodías, eran relatos, a veces crudos, otras veces románticos, pero siempre auténticos. Así llegó a formar parte del grupo Anthrax, con quienes grabó un álbum en vivo que capturó la atención de Dell Records. Firmar con esa disquera marcó el inicio de una nueva etapa. La maquinaria de la industria comenzaba a girar a su favor. En 2010 llegó Ni Hoy Ni Mañana, su debut como solista, y con él, el estrellato. El disco no solo se coló en la cima de Billboard, sino que se mantuvo allí por más de 9 semanas. Fue una explosión. La música regional mexicana tenía nuevo ídolo, y los fans, un nuevo líder. La industria respondió: nominación al Grammy, disco de oro, y el codiciado reconocimiento a Revelación del Año en los premios de la radio. Ortiz estaba en la cresta de la ola y apenas comenzaba. Su éxito se consolidó cuando Don Francisco, el legendario conductor, le dio la tradicional patadita de la suerte en su primera aparición televisiva. Una ceremonia simbólica, pero con peso histórico. Para entonces ya no era Gerardito, era Gerardo Ortiz, la promesa que se convertía en leyenda. Ese mismo año, mientras Ni Hoy Ni Mañana seguía arrasando, su álbum en vivo Morir y Existir también escalaba listas. Producido junto al compa Johan Cabrera, este proyecto le valió su segundo disco de oro en tiempo récord. En los Billboard Latin Music como Mejor Álbum Norteño y Artista del Año. No había vuelta atrás. Luego vino Entre Dios y el Diablo, un disco que no solo debutó en el puesto número 1 de Billboard, sino que se convirtió en el álbum regional mexicano más vendido del año.
Con más de 100.000 copias distribuidas en Estados Unidos, obtuvo certificación de platino en ventas físicas y digitales. Era un fenómeno imparable. En 2012, el primer ministro llegó para confirmar su madurez artística. Este álbum mostró al Gerardo Ortiz, compositor en plena forma, con canciones que mezclaban sentimientos viscerales y melodías pegajosas. Solo vaina a despedirme, Damas de hoy y mañana me voy, fueron himnos instantáneos. Su música tocaba fibras sensibles en la audiencia, y el Grammy volvió a nominarlo, ahora con más respeto que sorpresa. Una de sus canciones más emblemáticas, El Damaso, también fue nominada como Canción Regional del Año en los Billboard Latin Music Awards, mientras su videoclip acumulaba millones de reproducciones en YouTube. Su conexión con el público era genuina. No era una moda, era una voz de su generación. Solo Vaina a despedirme dominó la radio durante 14 semanas consecutivas, un récord en el género. Y en 2014, Gerardo redobló la apuesta con Eres una niña, sencillo principal de Archivos de mi vida, que pasó 9 semanas en el top 10. Luego llegó Hoy más fuerte, un álbum que selló su consagración definitiva, ganando 2 premios Billboard Latin Music Awards y el premio Lo Nuestro al álbum regional mexicano del año. El verano de 2016 marcó un punto de inflexión en la carrera de Gerardo Ortiz, pero no precisamente por un nuevo éxito musical. Fue el momento en que el ídolo de los corridos progresivos cruzó la delgada línea entre la fama y la polémica. A su llegada al aeropuerto de Guadalajara, proveniente de Culiacán, el cantante fue detenido por la Policía Federal. El motivo: su video musical más reciente había causado indignación nacional. En él, la violencia gráfica y el tratamiento a las mujeres despertaron fuertes críticas por parte de activistas y defensores de derechos humanos. Las autoridades lo acusaron de promover actividades criminales y de fomentar una cultura misógina. La cárcel parecía inminente. Pero una multa, cuyo monto nunca fue revelado oficialmente, y una disculpa pública dirigida especialmente a sus fanáticas, lo mantuvieron libre. No fue la primera, ni sería la última vez que el nombre de Ortiz ocuparía titulares, no por sus canciones, sino por las controversias que lo rodeaban. Apenas un año después, en 2017, el lanzamiento de su disco Comeré Callado Volemos 1 volvió a colocar al artista en el ojo del huracán. La canción Señor M fue el epicentro del escándalo. Se decía que glorificaba a figuras buscadas por la Fiscalía de Jalisco, en particular a un personaje señalado por presuntas actividades ilícitas. La reacción fue inmediata. Las autoridades declararon a Ortiz persona non grata, vetando sus presentaciones en todo el estado. Pero si algo ha caracterizado a Gerardo Ortiz es su capacidad para reinventarse en medio del caos. Pese a la prohibición, el artista lanzó Comeré Callado Volmer 2, cuyo sencillo principal, El aroma de tu piel,